Estamos en la cuarta clase de Estadística Industrial. Los temas a desarrollar hoy son un repaso de variables aleatorias discretas con las que trabajamos la clase pasada. Vamos a estar trabajando con variables aleatorias continuas y vamos a introducir los conceptos de distribución de estimadores y intervalos de confianza. Si el tiempo nos da, empezamos despacito a esbozar qué es una prueba de hipótesis. La clase pasada vimos distintos tipos de distribuciones de variables aleatorias discretas. Vimos la binomial, hipergeométrica, Poisson y Pascal. Hoy lo vamos a retomar tratando de diferenciar claramente cada una de ellas. El primer ejemplo que tenemos dice: los registros de una pequeña compañía de servicios indican que el 35% de las facturas que se envían son pagadas después del primer vencimiento. Si se envían 15 facturas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna se pague con retraso? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que más de la mitad se pague con retraso? Primero definimos cuál es la variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria es la cantidad de facturas pagadas con retraso en una muestra de 15 facturas. Nos dicen que la variable tiene una distribución normal y yo preguntaría ¿por qué? Entonces, repasemos las condiciones para que una distribución sea una binomial. Por un lado, tenemos que tener pruebas repetidas, es decir, el experimento se tiene que realizar un número finito de veces. En este caso, el experimento es observar qué ocurre en las 15 facturas de una compañía de servicios. Segundo, tenemos que tener un suceso que sea dicotómico, es decir, que las facturas sean pagadas después del primer vencimiento o que no lo sean. Y por último, tengo que tener observaciones independientes, o lo que es lo mismo, que la probabilidad de éxito sea constante. En nuestro caso, nos dicen que la probabilidad de éxito es de el 35%, es decir, 0,35. Las pruebas repetidas están en las 15 facturas que vamos a analizar. Por lo tanto, el problema en particular sigue una distribución binomial. Entonces, en el inciso A me piden cuál es la probabilidad de que ninguna de las facturas se pague con retraso. Eso es lo mismo que decir la probabilidad a través de una binomial de que X valga 0, sabiendo que analizo 15 facturas y la probabilidad de éxito es 0,35. Voy a la app del celular, Probability Distributions, reemplazo mis datos y les tiene que dar 0,00156. Les pido que lo hagan. En el valor de N15, en el valor de X0 y en el valor de P 0,35. Acuérdense que la elección de la distribución no nos la da ningún software. Lo que nosotros tenemos que decidir claramente que mi distribución es binomial. ¿Les dio? ¿Encontraron? 0,0156. Sí. ¿Sí? Si yo les pidiese cuál es la esperanza matemática y la varianza, ¿dónde la buscarían? En momentos. Abajo en momentos, que está a la derecha, ¿y cuánto les da? ¿La esperanza matemática?
5.25 es 5,25, la varianza 3.41.250. y el desvío estándar. 1,8473. Perfecto, excelente. Bueno, ahora vamos al segundo inciso. El segundo inciso dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de la mitad se pague con retraso? La mitad de 15 es 7,5. El problema es que yo estoy en una variable aleatoria discreta. Por lo tanto, no hay ningún valor significativo entre 7 facturas y 8 facturas. Por lo tanto, decir que más de la mitad se pague con retraso es lo mismo que decir que por lo menos 8 facturas se paguen con retraso. Entonces, lo que estoy buscando es la probabilidad de X mayor o igual que 8. Entonces, es la probabilidad de una binomial con X mayor o igual que 8, N15, P035. Lo único que tengo que hacer en la app del celular, N es 15, P es 0,35, donde dice X reemplazo por 8 y donde dice probabilidad de X igual a X, lo tengo que cambiar a P de X mayor o igual que X. Haciendo eso, el valor de la probabilidad es 0,11,323. ¿Les dio? Sí, ¿Sí? No hubo problema. Fíjense que donde está el triangulito es el desplegable para poder estar estableciendo cuál es la relación que yo estoy buscando. Entonces, la probabilidad de que ninguna se pague con retraso es 0,0156 y la probabilidad de que más de la mitad se paguen con retraso es 0,11,323. Fíjense un detalle importante que tiene que ver con la estructura de cómo uno tiene que resolver los problemas. Siempre tiene que aclarar cuál es la variable en estudio. Después tiene que, en este caso, aplicar claramente cuál es la distribución que estoy utilizando. No me alcanza con la captura de pantalla, sino que tengo que poner exactamente qué es lo que estoy aplicando. Y por último, y no menos importante, es la respuesta en términos del problema. Por eso, cuando yo les dije que el trabajo práctico 1 y el 2 y el trabajo integrador final lo tienen que resolver en términos de un informe, les estoy pidiendo esto, que esté cuál es la variable, cuáles son los datos, cómo se resolvió y la respuesta en términos del problema. No datos sueltos, capturas de Excel sueltas, sino todo absolutamente contextualizado. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Dice, a una sala de urgencias llegan para atenderse en promedio 5 pacientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que arriben exactamente 4 pacientes en media hora? El inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que arriben a lo sumo 6 pacientes en 45 minutos? Bueno, primero de todo tenemos que elegir cuál es la distribución. Si uno espía más abajo, dice que es una distribución de Poisson, pero yo tengo que saber por qué. Entonces, en una distribución de Poisson, yo lo que tengo es un espacio continuo. Los espacios continuos dijimos que podía ser longitud, superficie, volumen, peso, tiempo, etc. Y una tasa de frecuencia en ese espacio continuo. La tasa de frecuencia en este caso son los 5 pacientes que llegan por hora. 5 pacientes por hora. Es decir, 5 pacientes en 60 minutos. El inciso A me dice cuál es la probabilidad de que arriben exactamente 4 en media hora.
El espacio continuo para el inciso A es esa media hora, es decir, los 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria? Es la cantidad de pacientes que llegan a urgencias en media hora. Y esa variable, por todo lo que dijimos recién, tiene distribución de Poisson. Entonces, ¿cuál es la tasa de frecuencia? La tasa de frecuencia, que la denotamos con B, son 5 pacientes en una hora. ¿Cuál es la extensión del continuo para el inciso A? Los 30 minutos. El parámetro que define la distribución de Poisson es el valor de lambda y es el producto entre la tasa de frecuencia por la extensión del continuo. Eso les da 2,5 pacientes. Entonces, recién ahí estoy en condiciones de poder aplicar la app del celular. Voy a buscar la probabilidad de que arriben 4 pacientes en media hora. La distribución utilizada es la de Poisson, con X igual a 4 y lambda 2,5. Si hacemos todo eso, me da 0,13360. Les pido que lo hagan y lo chequeen. La distribución de Poisson es la última que aparece. Reemplacen y me dicen si les da. 0,13360. ¿Bien? Sí, sí. ¿No? Muy bien. Excelente. Entonces, la probabilidad de que arriben exactamente 4 pacientes en media hora es 0,1336. Tenemos que hacer el inciso B. El inciso B me dice cuál es la probabilidad de que arriben a lo sumo, es decir, como máximo, 6 pacientes en 45 minutos. La tasa de frecuencia es la misma, 5 pacientes por hora. Lo que varía es la extensión del continuo, que en este caso son 45 minutos. Por lo tanto, cambia el valor de lambda. Lambda en este caso es 3,75. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de a lo sumo 6 pacientes en 45 minutos. La probabilidad a través de Poisson es X menor o igual que 6, sabiendo que el lambda es 3,75. Les pido que lo prueben y que les dé 0,91373. Fíjense que les varía el lambda, les varía la desigualdad. En este caso es menor o igual que 6. Profesora, ¿Sí? perdón, yo no estuve en la clase pasada y quizás esto lo explicaron. Yo estoy poniendo en X6 y por supuesto me da otra cosa. Entiendo que hay que poner algo para decir que sea a lo sumo. En a lo sumo, fíjate que hacia la derecha Sí. tenés P de X igual a X. ¿Lo ves? Y hay un triangulito. Sí. A ver. Cliquea en el triangulito y se te despliega. Entonces tenés que poner el menor igual. A la derecha un triangulito. Sí. Ah, sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Gracias. Abrilo y tenés que poner el menor o igual. Gracias, ahí lo vi. Fíjate si te dio. Ahí intento. ¿Por qué les dan tantas barras rosas? A ver si alguno me lo cuenta. Porque el menor igual que 6 significa para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 y para 6. Todos sumados, ¿está bien?
Y eso es lo que me da la probabilidad 0,91,372. Entonces, la probabilidad de que arriben a lo sumo 6 pacientes en 45 minutos es 0,91,372. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno. Vamos a otro. Se capturaron, etiquetaron y liberaron 5 individuos de una población de animales que se piensa que están al borde de la extinción en una región para que se mezclen con la población. Después de haber tenido la oportunidad de mezclarse y formar una población de 25 animales, se selecciona una muestra aleatoria de 10 de estos. ¿Cuál es la probabilidad de haber elegido a lo sumo 3 animales etiquetados? Entonces, en este problema no está todo tan clarito. Yo tengo una población de 25 animales, de los cuales yo había etiquetado a 5. Los había liberado y los volvía a capturar. No necesariamente todos, porque al ponerse en el hábitat no los voy a volver a capturar los 5 etiquetados. Entonces, ¿qué hago? Una muestra de 10. ¿Qué tipo de distribución en este caso tengo? Tengo una distribución hipergeométrica. ¿Por qué? Porque una vez que yo saco uno de los animales que está etiquetado, no los devuelvo al montón. Por lo tanto, tengo una distribución de tipo hipergeométrica. Dicho de otra manera, tengo una probabilidad que es dependiente de lo que pasó en la vez anterior que yo hice el experimento. Entonces, si ocurre todo eso, yo tengo una distribución de tipo hipergeométrica. La variable aleatoria es la cantidad de animales etiquetados en esa muestra de 10 que yo saqué. Entonces, me voy a la app del celular, sé que la distribución es hipergeométrica, yo quiero a lo sumo 3, sabiendo que mi población es de 25, que el tamaño de la muestra es 10 y que la cantidad de animales etiquetados es 5. Dicho de otra manera, la R grande significa la cantidad de elementos con atributo en el tamaño total de la población. Entonces me voy a buscar la distribución hipergeométrica, que la tengo por acá. Entonces, el primer n es el n minúscula, que es 10. Después tengo el tamaño de la población, que es 25. Después tengo, con M simbolizamos nuestro R, es decir, la cantidad de elementos con atributo en la población, que son 5. Y de esos yo quiero encontrar a 3. Pero quiero el a lo sumo, por lo tanto tengo que cambiar al menor o igual. Haciendo todo eso me da 0,93,597. Fíjense si les dio. $0,93,597. A mí me dio. ¿Sí? ¿Cuánto da la esperanza matemática, la varianza y el desvío estándar? Ay, yo ya es un montón. Sí, pero tenés que cliquear donde dice momentos. A ver, ahí está. O a la derecha. La esperanza 2.0 puede ser. 2. Quiere decir que en promedio lo esperable sería que yo hubiera capturado 2 animales. ¿Cuánto es la varianza? 1. ¿Y cuál es el desvío estándar? También 1. ¿Bien hasta acá?
Eso se los puedo pedir. Les puedo pedir cuál es la esperanza y cuál es la varianza. Entonces, hasta ahora vimos binomial, Poisson, hipergeométrica. Vamos al próximo ejemplo. Se supone que el 30% de los aspirantes para cierto trabajo industrial tienen un entrenamiento avanzado en programación. Se toma una muestra al azar del conjunto de aspirantes con entrenamiento avanzado en programación. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre al tercer aspirante con dicho entrenamiento en la 20ª entrevista? Entonces, repasemos cómo era Pascal. El problema de la distribución de Pascal también es distinto de las anteriores, porque acá lo que se pregunta es, ¿cuántas encuestas o entrevistas tengo que hacer para encontrar 3 aspirantes? ¿Está bien? Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que tengo que hacer 20 entrevistas? Entonces, la probabilidad es constante, el valor de P es 0,30, la cantidad de éxitos es 3 y la variable aleatoria es cantidad de entrevistas que tengo que realizar para encontrar 3 aspirantes con entrenamiento avanzado de programación. La variable en este caso tiene distribución de Pascal por todo lo que yo les estuve diciendo. Entonces, voy a usar la distribución de Pascal, n es 20, que es la cantidad de entrevistas que a mí me piden que tengo que hacer, R igual a 3, P 0,30. Cuando voy a la app del celular, no hay ninguna que diga distribución de Pascal. Por lo tanto, tengo que ir a la binomial negativa 2. Entonces, ¿cómo reemplazaron? Donde dice R es el valor de 3 que tienen indicado. Donde dice P, 0,30. Y donde dice X es el valor de 20, que es la cantidad de entrevistas que yo tendría que realizar. Si hago todo eso, me da una probabilidad bastante chiquita, que es 0,01074. ¿Qué es lo que significa eso en la práctica? Que voy a tener que hacer más entrevistas. Que solamente con 20 entrevistas es poco probable que yo encuentre a los 3 aspirantes. La respuesta es, la probabilidad de que se encuentre al tercer aspirante con dicho entrenamiento en programación en la 20ª entrevista es 0,01074. Bueno, entonces hicimos un pequeño paneo de un ejemplo de cada una de las distribuciones que corresponden a variables aleatorias discretas. Un ejemplo de binomial, uno de hipergeométrica, uno de Poisson y uno de Pascal. Entonces estamos en condiciones de entrar en las variables aleatorias continuas. Bueno, una diferencia fundamental entre las variables aleatorias discretas y las continuas es la forma en que se calculan las probabilidades. En las variables aleatorias discretas, la función de probabilidad nos da, aplicando cada una de las fórmulas, y nos da la probabilidad de que la variable asuma un determinado valor. En cambio, en variables aleatorias continuas, la función de densidad de probabilidad no nos da las probabilidades directamente. Sí nos lo va a dar porque nosotros lo vamos a hacer con la app del celular o con la página de MacBook Mac. No sé si alguno estuvo
revisando la página, realmente pueden estar trabajando lo mismo que hicimos con la app a través de la página. Entonces, ¿una variable aleatoria es continua? Sí. En un intervalo cerrado AB existe una función tal que esa función siempre es positiva dentro de ese intervalo cerrado. ¿Eso qué significa? Que mi función siempre me queda arriba del eje de las X. Eso se llama condición de no negatividad. La segunda propiedad me dice que la integral entre A y B de f de x diferencial x siempre me da 1. Esa es la condición de cierre. La pregunta del millón, ¿voy a tener que calcular integrales? No, pero lo que me está diciendo es que el área bajo la curva en el intervalo cerrado AB, comprendido entre la curva y el eje de las abscisas, esa área siempre me da 1. Entonces, la función de densidad de probabilidad f de x va a darme el valor de la probabilidad entre x1 y x2 y va a estar definido como la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial x. No vamos a hacer ninguna integral, pero tengo que saber que en una variable aleatoria continua la probabilidad es un valor de área, es un área bajo una curva. Entonces, la probabilidad de que x se mantenga entre x1 y x2 es la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial x. Y representa el valor de la probabilidad. Como yo les decía, es el área bajo la curva encerrada entre la curva, el eje de las abscisas y los extremos x1 y x2. Bueno, dentro de todas las variables aleatorias continuas, para este curso, por las modalidades de las carreras de las que ustedes provienen, se eligió trabajar con la distribución normal. ¿Por qué? Porque es la más conocida, la más utilizada, está tabulada, cargada en las apps del celular, en las páginas, en los softwares, etc. La distribución normal es quizás una de las más importantes, dado que es un modelo teórico que se presenta con extraordinaria frecuencia como función de densidad de probabilidad de variables aleatorias continuas que se estudian en casi todas las ciencias. Por ejemplo, las variables altura, peso de personas, calificaciones de los exámenes, mediciones científicas, precipitación pluvial, son todas variables que se describen a través de distribuciones normales. ¿Alguien me va a venir a decir mi distribución es normal? No, no va a ser todo académico, sino que voy a tener que probarlo. En algún caso de mi proceso de investigación, yo voy a tener que probar que mi distribución es normal. Entonces, fíjense, tiene esta forma de campanita, como está representada acá en turquesa. Acá tenemos distintas distribuciones normales con distintos valores de varianza. La función de densidad de la normal se define a través de esta fórmula. En definitiva, es una función exponencial donde tengo 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Vuelvo a insistir, no van a tener que hacer ninguna integral, ninguna cuenta, etc. Acá tenemos distribuciones normales que tienen diferentes medias y la misma desviación estándar. Lo que hacemos es correrlo a la distribución normal sobre el eje. Bueno, vamos a ver qué características tiene esta distribución normal, como les digo, tan conocida y utilizada. Tiene dos parámetros que la definen, la media
y el desvío estándar. Mu y sigma. Las notaciones son muy importantes porque si uno dice mu, todo el mundo entiende que es la media de la distribución normal. Y si uno dice sigma, todo el mundo entiende que es el desvío estándar en la distribución normal. El punto más alto de la curva normal lo tienen en x igual a mu. Este sería el modo también si hacemos referencia a lo que vimos de estadística descriptiva. La media, la mediana y el modo coinciden en el valor de x igual a mu. La distribución normal es simétrica. Si yo acá trazara un segmento y pudiera plegar el papel, ambas ramas coincidirían. Y además, el eje de las abscisas, es decir, el eje X, es una asíntota horizontal a la curva. Dicho de otra manera, la curva y el eje de las abscisas se van acompañando sin tocarse nunca. ¿Entre qué valores está desarrollada la distribución normal? En toda la recta real, entre menos infinito y más infinito. Pero realmente asume valores significativos en el intervalo menos 4, 4. Fíjense, si yo comparo la distribución normal teniendo en cuenta el desvío estándar, si yo a la media le sumo y le resto una vez el desvío estándar, es decir, acá en este intervalo, tengo el 68,27% de todas las observaciones. Si tomo 2 veces el desvío estándar, tengo el 95,45. Y si ya tomo 3 veces el desvío estándar a izquierda o a derecha, tengo el 99,73. Los que han trabajado con algo de calidad tendrán en cuenta todos los procesos 6 sigma. El 6 sigma tiene que ver con esto. 3 veces el desvío estándar a izquierda y a derecha de la media. Fíjense que dentro del 6 sigma tienen prácticamente toda la distribución. Les queda un pedacito chiquitito que se deja para las colas. Bueno, entonces, ¿cómo uno dice que una distribución es una distribución normal? Entonces, se escribe, mi variable x que estoy trabajando, esta vigorita significa se distribuye como una normal con media 0 y desvío estándar sigma. Y se lee, la variable aleatoria x se distribuye normalmente con media mu y desvío sigma. Para calcular una probabilidad a través de una normal, tengo que hacer la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial x. Entonces, yo voy a estar trabajando con áreas. Entonces, la que vimos recién es la probabilidad de que esté entre x1 y x2, es la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial x. Si quiero esta área rosa, sería la probabilidad de los x menores que x1, todos estos para acá. Sería la integral entre menos infinito y x1 de f de x diferencial x. En cambio, si yo lo que quiero es el área turquesa, estoy diciendo la probabilidad de x mayor que x2. Por lo tanto, sería la integral entre x2 más infinito de la función f de x. ¿Cómo lo hago en Excel? Entonces, si quiero calcular un área en Excel, voy a distribución normal, indico el valor de la abscisa para el área que estoy calculando, el valor de la media, el desvío estándar y donde dice acumulado, siempre voy a poner verdadero. ¿Por qué? Porque estoy buscando un área. Lo que me va a dar es el resultado de la integral entre menos infinito y el valor de abscisa que yo esté buscando. Si le pongo falso, no me va a dar un área,
me va a dar solamente la imagen de esa función, es decir, la altura, la ordenada que le corresponde a ese valor de abscisa. ¿Qué me daría? ¿Solo lo que sería la orden? ¿Me daría Y? ¿Solo la altura? Claro, si vos le pones falso, te da solo la ordenada, te da este segmento. Pero vos estás calculando probabilidades, estás buscando área. Entonces acá tenés que ponerle verdadero. Cuando pones verdadero, te acumula desde menos infinito hasta el valor de abscisa que estás buscando. Entonces, tal cual les mostré recién, tienen siempre Excel acumula de izquierda a derecha. Quiere decir que si quieren esta área, tienen que poner el valor de abscisa, la media, el desvío estándar y verdadero. Si ustedes quisiesen, por ejemplo, esta área que está en turquesa, tendrían que pensarlo de la siguiente manera. Toda el área bajo la curva vale 1 por la condición de cierre que vimos hace un ratito. El software me da el área que va desde menos infinito a este valor x2. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? A 1 restarle el área hasta x2. Si a todo le resto el área que está anterior, me da esta área turquesa. ¿Y cómo hago si quiero un área central? Entonces lo tengo que hacer 2 veces. Tengo que buscar cuál es el área hasta x2 y restarle cuál es el área hasta x1. Entonces acá lo tienen. El área hasta x2 menos el área hasta x1. Trabajar con Excel es simple. El único problema es que no me da la gráfica en forma directa, cosa que sí me da la app del celular y la página de MacBookner. ¿Cómo hacemos si lo que quiero es al revés? Tengo el área y quiero el valor de abscisa. Es decir, tengo el valor de la probabilidad y lo que estoy buscando es la abscisa. Si ese fuese el caso, usando Excel, la función que tengo que trabajar es distribución normal inversa. ¿Por qué? Porque hago el proceso al revés. Antes tenía la abscisa y buscaba el área, ahora tengo el área y busco la abscisa. Entonces, indico el valor de probabilidad que es el área, la media, el desvío estándar y me da cuál es el valor de abscisa. Si estoy usando la app Probability Distributions, que es lo que yo les recomiendo, tienen que seleccionar la distribución, elegir la distribución normal y reemplazar por la media, el desvío estándar, el valor de X, que es el valor de abscisa, y abrir el desplegable. Si quieren mayor, si quieren menor o si quieren cualquiera de estas dos colitas. Entonces, vamos urgente, 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 un ejemplo con la app en la mano. Entonces, supongamos, primero tengo que buscar distribución normal. Me voy a mi app del celular, seleccionar y me busco la normal. Fíjense que por default viene media 0 y desvío 1. Eso es lo que se llama la normal estandarizada. Ahora bien, la app me permite cambiarlo, entonces me permite llevar la media 15 y el desvío a 1.66, que es lo que me dan acá como dato. Me dicen que el valor de abscisa es 13 y me dice la probabilidad de X menor, que es la segunda que tengo. Haciendo todo eso, el área que estoy buscando, que justamente es el valor de la probabilidad, está acá pintado en rosa y equivale a un área de 0.11414. Fíjense si les dio, si no les dio, me cuentan.
¿Hay algún paso que se perdieron? Este es un ejemplo, no tenemos acá pensado ningún problema, no hay nada planteado, es solamente un ejemplo de una distribución normal para que jueguen con la app. Ahí pude llegar al valor yo. ¿Llegaste? Sí, sí. ¿El resto de la gente también? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Socorro. Yo no los veo, estoy a pantalla completa, abran micrófono y me dicen, Claudia, no entendí, lo hacemos de vuelta. Bien. No, se lleva. ¿Se lleva? Bueno, sí, vos sabés que esto enseguida se complica, pero bueno. A ver, primer problema. Dice, según el Instituto de Investigación del Sueño, el promedio de sueño nocturno en un adulto es de 6,8 horas. Permítame cuestionar un poco el estudio, creo que estamos durmiendo bastante menos, por el tema de las pantallas, por el tema, bueno, unas cuantas situaciones, el estrés. Yo calculo que este estudio ha quedado desactualizado. Pero bueno, este es el promedio de sueño nocturno. Supongamos que el desvío estándar es de 0,6 horas y que la distribución de probabilidad es normal. Fíjense que acá me dice la distribución de probabilidad es normal. Alguien ya hizo este estudio y ya probó que es normal. ¿Está bien? A mí me lo dicen que es normal, lo acepto perfectamente, pero si no, tendría que probarlo. Cuando veamos pruebas de hipótesis, vamos a ver brevemente cómo se hace para poder aplicar una prueba de hipótesis para ver si tengo normalidad. Entonces, el primer inciso dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona adulta seleccionada al azar duerma más de 8 horas? La pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que duerma 6 horas o menos? Y el inciso C dice, los médicos sugieren dormir entre 7 y 8 horas cada noche. ¿Qué porcentaje de la población adulta cumpliría con dicha sugerencia? Entonces, primero de todo, la variable en estudio es la cantidad de horas de sueño. Me dicen que mi variable X se distribuye normalmente con media 6,8 y desvío estándar 0,6. Me tienen que dar la media, me tienen que dar el desvío y me tienen que decir que mi distribución es normal. Recién ahí estoy en condiciones de empezar a resolver los incisos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona adulta seleccionada al azar duerma más de 8 horas? Entonces, más de 8 horas sería esta colita rosa que tengo por acá. Entonces, me voy a mi app del celular, le digo que estoy en una distribución normal, donde la media es 6,8, el desvío estándar es 0,6, el valor de X es 8, me voy al desplegable e indico mayor, y haciendo todo eso me queda la hermosa gráfica que está ahí hecha la captura de pantalla, y me dice que esa probabilidad es 0,02275. Profe, una pregunta. Lo que quieras. Yo al poner 8 estoy incluyendo al 8, pero ahí en teoría me dice que es más 8. No lo El incluyo. tema es así. Si vos estuvieras trabajando en variables aleatorias discretas, el mayor que 8 sería muy importante porque no hay nada entre el 8 y el 9. Si vos estás trabajando con variables aleatorias continuas, es lo mismo el mayor que 8 que el mayor igual que 8. ¿Por qué?
Porque el área para un punto es 0. ¿Está bien? Entonces, O sea que es lo siempre mismo. trabajo con enteros, digamos. Claro, si estás trabajando, no, trabajás con el valor de X que a vos te den, pero si a vos te dicen más de 8, ese mayor que 8 es lo mismo que si hubieras pensado mayor o igual que 8. ¿Por qué? Porque el área para un punto es 0. ¿Está bien? Lo más importante de esto es comprender que un valor de probabilidad es un área. Entonces, el área para un punto solito, esa área es 0. Entonces, es lo mismo estar sumándole ese valor de abscisa porque esa área vale 0. Entonces, si hice todo esto, la probabilidad a través de la normal es 0,02275. Entonces, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar duerma más de 8 horas es 0,02275. No está tan errado, profe. O sea, es poco probable, digamos. Y así estamos todos. El que Claro. duerme 8 horas, no sé, únicamente cuando está de vacaciones. Pero si no, el promedio yo diría que está en 5 horas con suerte y viento a favor. Bueno, como me entendieron divino, hacen el inciso B y me dicen si les da. Todo igual. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que duerma 6 horas o menos? Fíjate lo que me preguntaba recién. 6 horas o menos, si yo lo traduzco matemáticamente, sería menor o igual que 6. Acá en la filmina les pusimos directamente menor, porque es exactamente lo mismo. Menor o igual que 6 o menor que 6. Bueno, prueben, jueguen y me dicen si les da. Si no les da, me avisan. Yo estoy acá. Fíjense, es que les tiene que dar todo. La gráfica que tienen abajo, el valor de la probabilidad, la notación que estamos usando. A mí me dio, profe. ¿Les dio? ¿Les dio? ¿Les dio la gráfica? ¿Les dio todo? ¿Algunos no? Profe, lo que yo saco de lo que es la gráfica Sí. es que la mayoría de la gente duerme entre 6 y 7 horas. Sí, tendrías que probarlo si querés. Sí, claro, Eso ya pasás al camino de una hipótesis, que es lo que claro, vamos a empezar a esbozar ahora. ¿Está bien? sí. Esto es lo que vos ves, es como que te sacaste la foto, miraste lo que pasaba y eso te lleva a Claro. que después hagas algún tipo de hipótesis y la pruebes. Claro, empiezas a trabajar sobre la película, digamos. Exactamente. De lo que viste en la foto empezás a inferir qué pasaría. ¿Bien hasta acá? Sí. Bueno, me queda este otro. Dice, los médicos sugieren dormir entre 7 y 8 horas cada noche. ¿Qué porcentaje de la población adulta cumpliría con dicha sugerencia? Entonces, realmente, fíjense en la gráfica. Yo tendría que realmente estar buscando esta área. Lo que pasa que no me va a separar el software. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Calcular la probabilidad hasta 8, después calcular la probabilidad hasta 7 y restarlas. Y eso me va a dar esta área que es el valor de la probabilidad. Entonces, les pido que hagan el área hasta 8, el área hasta 7, que las resten y chequeen que les da 0,34669. Ya que estoy preguntón, estoy preguntón. Y para mejor, si no, yo me Si duermo. hago, y si yo ya había sacado antes, ¿no puedo hacer uno menos el resultado que me había dado anteriormente en la primera que habíamos sacado?
No, porque acá tenés una franja. La primera que vos habías hecho En la anterior, era sí, en esta. esa. Era Sí, esta. ¿Sí? sí, Con uno menos de esta, te sí. da toda esta blanca que está acá. Pero todavía le Pero, tendrías que sacar el pedacito de 7. claro, está ¿Sí? bien. Sí, sí, Uno menos esto, te da esta que está acá. sí, Esta, 0,97,725. ¿Está bien? En el sí, inciso, en el primer inciso tenías esto blanco. sí. Entonces vos tenés que buscar toda la otra cola que te da esto. Y igual tenés que restarle la de 7. Tal cual, tal cual. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Les dio? ¿Les dio? Entonces, cuando ustedes estén buscando franjas, siempre, siempre, siempre van a tener que hacer dos probabilidades. Los menores que uno, los menores. ¿Por qué? Porque siempre la acumulación es de izquierda a derecha. Bueno, eso me da 0,34669. Pero la pregunta era, ¿qué porcentaje de la población cumpliría con dicha sugerencia? Entonces, esto lo tengo que transformar en una probabilidad. Y eso me da 34,669%. Entonces, el 34,67% de la población dormiría entre 7 y 8 horas. Nuevo problema. Una fábrica produce pistones cuyos diámetros se distribuyen normalmente con un diámetro promedio de 5 y un desvío estándar de 0,001 centímetros. Para que un pistón sea útil, su diámetro debe estar entre 4,998 y 5,002. Si el diámetro del pistón es menor que 4,998, hay que tirarlo, hay que desecharlo. Si es mayor que 5,002, se puede reprocesar. Se elige un pistón al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que desecharse? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que sea útil? Inciso C, ¿cuál es el diámetro mínimo del 5% de los pistones que deben reprocesarse? Bueno, entonces lo único que yo sé es que la variable aleatoria es el diámetro de los pistones, que sigue una distribución normal, que la media vale 5 y el desvío estándar vale 0,001. Bueno, vamos a ver si estamos en condiciones de resolverlo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un pistón deba desecharse? Se tiene que desechar si es menor que este valor. Está fuera de la especificación en cola izquierda. Entonces, directamente entro en la app del celular, X menor que 9,998, muy igual a 5, sigma 0,01. Haciendo todo eso, el valor de probabilidad es 0,02275. En términos de los ingenieros, decir que un 2% de la población de pistones tenga que desecharse y no sé si habría que trabajar con el Departamento de Control de Calidad. La realidad sería que uno no tenga que desechar ningún porcentaje de pistones, pero habría que ver si un 2,22 es aceptable o no. Pruébenlo, jueguen y me dicen si les da. Pongan todos los ceros del desvío estándar. Bueno,
¿Les dio? ¿No les dio? ¿Coincide con la figura? ¿No coincide? Sí nos dio, va, a mí me dio. ¿No? Sí, Sí, fíjense. yo tengo una Está- consulta, profe. En la gráfica, cuando tenemos fx y al lado dice 100, 200, 300, ¿eso qué significa? ¿A dónde? En, A en ver. en el eje Y sería. Sí. En Pero el eje. en la aplicación dice 100, 200, ¿eso qué significa? Esos son la altura de la normal. Eso te va diciendo la altura de la función f de x. Te va dando la altura de la normal. Son los valores de ordenada. Una pregunta, profe, eso como que cumple una función, ¿no? Si está muy en altura o si es más chata, como que nos da cierta descripción también. Sí, también, es decir, lo que vas a estar comparando habitualmente es tu distribución empírica con esta distribución teórica. ¿Ah? Esta es una distribución teórica que está definida por su media y su desvío estándar. Lo que vas a hacer vos en la práctica es comparar una distribución empírica con la distribución teórica. ¿Te acordás que en la primera clase habíamos hecho el histograma al cual le habíamos pegado arriba la distribución normal? Entonces estábamos viendo si mi distribución empírica funcionaba como la normal o no. ¿Bien? Sí, buenísimo. Bueno, se elige un pistón al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea útil? Va a ser útil si está dentro de la especificación. Es decir, si está dentro del área entre 4,998 y 5,002. Entonces tengo que hacer el problema dos veces. El área hasta 5,02 menos el área hasta 4,998, que no la tengo que hacer de vuelta porque es esta. La saco de acá y ya está. Entonces, como estoy buscando un área, lo que estoy haciendo, es decir, un área en una franja entre dos valores de abscisa, tengo que hacer las dos áreas y restarlas. Haciendo eso, la probabilidad es 0,9545. El inciso C es al revés. Es decir, me dicen, ¿cuál es el diámetro mínimo del 1% de los pistones que deben reprocesarse? Entonces vamos a ver. Los pistones que tienen que reprocesarse son aquellos cuyos diámetros son superiores a 5,002. Es decir, los que están en la cola derecha de la distribución. Lo que me están pidiendo el problema es, ¿cuál es este valor de abscisa para que esta área turquesa sea del 1%? El problema es exactamente al revés. Yo tengo el valor de la probabilidad y lo que estoy buscando es el valor de la abscisa. Entonces, yo lo que quiero es la probabilidad a través de una normal de que X sea mayor que esa abscisa que yo no conozco, sabiendo que la media es 5, que el desvío es 0,001 y que el área que yo estoy buscando es del 1%, es decir, 0,01. Entonces me voy a mi app del celular y tengo que cambiar las cosas. La media la tengo, el desvío estándar lo tengo. Tengo que cambiar el valor de la probabilidad. La probabilidad es 0,01, indico con mayor. Haciendo eso, el valor de abscisa me da 5,00233. Fíjense si les da. Repito, donde dice mu ponen 5. Donde dice sigma 0,001. Donde dice probabilidad, el rectangulito rosa, ponen 0,01.
y indiquen el mayor porque justamente queremos esta cola derecha. En el valor de X les tiene que aparecer 5.00233. ¿Les dio? ¿Llegaron? Sí, sí. Bueno, entonces fíjense, esta distribución normal es media reversible. Si yo tengo el valor de abscisa, puedo encontrar el área. Si tengo el área, puedo buscar el valor de abscisa. En este caso, lo que me estaban pidiendo es el diámetro mínimo a partir del cual solamente haya que reprocesar el 1% de los pistones. Ese diámetro mínimo que nosotros encontramos es este que tengo por acá. Muy bien. Con esto terminamos la parte que yo les quería contar de variables aleatorias continuas. Es el problema 7 de... ¿Dónde está esto? Es el problema 7 de el trabajo práctico 1. ¿Bien hasta acá? ¿Ven la diapositiva que puse ahora nueva? Sí, profe. Bueno, con todo lo que aprendimos y tenemos en nuestra cajita de herramientas, estamos en condiciones de ya lanzarnos al vacío y empezar, como alguno de ustedes decía, empezar a hacer inferencias. A partir de lo que vi, empiezo a hacer suposiciones que pueden ser con respecto a la distribución, que puede ser con respecto a los parámetros. Entonces lo que vamos a estar trabajando en todo lo que queda del seminario va a ser en inferencias. Nosotros hoy vamos a empezar despacito con intervalos de confianza y un pequeño esbozo de qué es una prueba de hipótesis. Vamos a estar profundizando en las clases siguientes. Entonces, retomamos algunos conceptos que precisamos. Recién lo vimos, la distribución normal, que es una distribución de tipo continua. Como les dije, es una de las más importantes. Tiene su función de densidad por esa fórmula que vimos hace un rato. Tenía esta forma campaniforme, simétrica, con su máximo en el valor de mu, que la media era mu, que la mediana también era mu. Y podíamos, algunas características que ya describimos, mu y sigma son los parámetros de la función, alcanza su máximo en x igual a mu, tiene dos puntos de inflexión, es decir, donde cambia la curvatura de la curva, uno es x menos sigma, mu menos sigma y el otro es mu más sigma, es simétrica con respecto al punto de la máxima ordenada, y la función de densidad normal es tiene como asíntota el eje de las abscisas. Algunas características de tipo estadístico. Por ser función de densidad de probabilidad, la función de densidad normal cumple con la condición de no negatividad y la condición de cierre, que se cumplen para cualquier variable aleatoria continua. Mu y sigma son los parámetros de la distribución. La esperanza matemática de la variable es mu. La varianza de la variable es sigma cuadrado. La mediana es mu, por lo tanto, el área hasta el valor de mu es el 50%. El área superior al valor de mu es el otro 50%. El máximo está en x igual a mu y es el valor del modo. Pero no es la única distribución que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque algunas distribuciones con nombre y apellido me van a permitir construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis. La siguiente distribución se llama chi cuadrado o ji cuadrado.
¿Cómo se genera? Se genera sumando una cantidad finita de variables aleatorias normales y eso me da esta distribución que se llama chi cuadrado. Cada una de estas variables x que estoy sumando al cuadrado son normales estandarizadas con media 0 y varianza 1. Esta distribución chi cuadrado tiene tantos grados de libertad como variables aleatorias normales haya sumado. Ahora, esta distribución chi cuadrado adopta distintas formas de acuerdo a los grados de libertad. Fíjense, para 1 grado de libertad tiene esta forma, para 2 grados, y después a partir de 3 cambia la forma de la distribución. Nosotros la que vamos a estar utilizando es esta que está violeta. Fíjense que a diferencia de la normal, es una distribución asimétrica, no toma valores negativos. ¿Por qué? Por la forma en que está construida. Está construida como suma de cuadrados de variables aleatorias normales. ¿Cuándo se utiliza esta distribución chi cuadrado? Cuando estemos trabajando con las varianzas. Es decir, cuando esté trabajando con la varianza en una población sola, ya sea construyendo intervalos de confianza o realizando pruebas de hipótesis, va a estar funcionando esta chi cuadrado. Otra distribución interesante es la distribución T de Student. A principios del siglo XX, este señor que se llamaba William Gossett trabajaba en una cervecería, como si fuera en la Quilmes. Y él empezó a observar que había en lo que se llama las muestras chicas que no le servía la distribución normal. Entonces, lo que hizo es generar una nueva distribución que le sirviese cuando estaba trabajando con muestras chicas. Recuerden que en estadística una muestra chica es una muestra de menos de 30 valores. Ahora bien, ¿cómo se genera esta distribución T de Student? Como siempre, es una cosa media loca, es el cociente entre una variable aleatoria normal, es decir, el numerador es una normal, y el denominador es la raíz cuadrada de la chi cuadrado sobre los grados de libertad. Esta distribución que generó este señor Gossett, como él trabajaba en la cervecería, no podía firmar los artículos que publicaba con su nombre porque él era empleado de la cervecería. Entonces empezó a firmar como un estudiante. Entonces de ahí viene el nombre de la T de Student, que es una distribución que se utiliza para todo lo que es la teoría de muestras chicas. Entonces, si ustedes observan, es parecida a la normal. Tiene otra altura y la podemos considerar con media 0, varianza 1 en la distribución normal, y la variable normal y la chi cuadrado son independientes. Es decir, que la distribución T de Student tiene una forma parecida a la normal. También es simétrica. Y la próxima que tenemos que conocer, presentarles, es la F de Snedeker. La F de Snedeker se utiliza cuando comparamos dos o más varianzas. Vamos a ver que la vamos a estar utilizando cuando el jueves de la semana que viene veamos análisis de la varianza. En el análisis de la varianza comparamos distintas varianzas, distintas medias a través de sus varianzas. Y ahí va a estar jugando la F de Snedeker. ¿Cómo se construye? Les dije que era el cociente de 2 chi cuadrado. Es una chi cuadrado sobre sus grados de libertad sobre otra chi cuadrado sobre sus grados de libertad.
Para trabajar con la F de Snedeker vamos a tener que tener en cuenta los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador. Fíjense que como pasó con la chi cuadrado, es una distribución asimétrica que va cambiando su forma. La que nosotros vamos a estar utilizando es esta que está acá con gris clarito para todo el tema de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis cuando estoy trabajando con más de 2 varianzas. Bueno, ya estamos en condiciones, seguimos cargando cositas a nuestra caja de herramientas. Estamos en condiciones de generar intervalos de confianza. Entonces, yo les sugiero, nosotros vamos a hacer un paneo bastante rapidito, pero les sugiero que para la parte de lo que hace a la selección de la muestra, vayan a alguno de los manuales que dimos como bibliografía para ver los distintos procesos de elección de una muestra adecuada. Vamos a ver. ¿Me perdí de algo? Profe, una preguntita. De la última que vimos, la distribución que vimos, ¿es la distribución de Fisher? No, Porque yo no, es la otro. F de Snedeker. Ah, ok. Esta es la F de Snedeker. La de Fisher es otra. Este no me lo acuerdo. Me acordaba de la de Fisher. No, este no. Me entré en la duda. Bueno, te la presento. Sí. Te hago la introducción. Bueno, les contaba. Yo tengo una población. De esa población, supongamos que yo estoy probando resistencia de material. Yo no puedo romper toda mi producción para ver si resiste o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco un subconjunto convenientemente elegido. Ese proceso se llama muestreo. Analizo esta muestra y a partir de los resultados de esta muestra infiero para toda la población. Es decir, desde el universo que yo tengo se genera una población, de esa población se toma una muestra y a partir de los resultados de la muestra yo infiero para toda la población. Entonces, si yo tengo toda mi población, tengo mi distribución teórica. Si yo estoy trabajando en un muestreo, tengo mi distribución empírica. Lo que yo tengo que probar es, ¿esta distribución empírica funciona como esta distribución teórica? ¿Y eso con qué probabilidad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construyen lo que se llaman intervalos de confianza. Los valores en la muestra se llaman estimadores. Los valores en la población se llaman parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de determinar un conjunto cerrado y acotado de valores de parámetros tal que sus límites inferior y superior son funciones de lo que ocurre en la muestra. Son funciones del estimador. Y su probabilidad me está diciendo que posiblemente este parámetro esté cubierto por este intervalo con una probabilidad equivalente a 1 menos epsilon. Este valor 1 menos epsilon es lo que se llama la confianza. Acá, en lugar de LI, tiene que ser LS. Bien, el nivel de confianza, o lo que se llama probabilidad fiducial, es la probabilidad de que el intervalo que yo estoy armando cubra el verdadero valor del parámetro. Es decir, el proceso es así. A partir de los valores muestrales, yo construyo un intervalo de confianza que me cubra ese valor poblacional que no conozco. Para que eso ocurra, yo le otorgo una determinada probabilidad. Esa probabilidad se llama nivel de confianza.
Fíjense que si 1 menos epsilon es el nivel de confianza, epsilon es el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad de que el intervalo no cubra el verdadero valor del parámetro. ¿Por qué tengo que tener un nivel de riesgo? ¿Por qué no puedo tener la certeza del 100%? Yo quiero tener la certeza del 100%. ¿Por qué no la puedo tener? Y porque existe el riesgo, no sé si estoy diciendo algo desubicado, pero Estoy trabajando con una muestra. sí, Bien, una muestra es un subconjunto chiquito de la población. Entonces, si vos trabajaras con toda la población, perfecto, ahí tendrías el 100%. Pero como estás trabajando con un subconjunto, entonces tenés ese nivel de riesgo. claro. Nivel de riesgo que siempre, como es un riesgo, se considera inferior al 10%. Uno no va a tomar un riesgo del 50%. Entonces, los niveles de confianza son 0,90, 0,95, 0,99. Esos son los que vienen habitualmente por default en cualquiera de los softwares. Puede ser, profe, que por lo general venga 0,95, va por lo... Por... 0,95 es el que viene por default. Sí, Vos en lo podés Excel por lo cambiar. menos... Claro, que por lo menos el 95% de los valores estén cubiertos por ese intervalo. ¿Está bien? Pero hay un 5% de riesgo que no. Bueno, entonces vamos a un ejemplo. Les pido que tengan a mano un papelito para anotar, porque vamos a estar yendo y viniendo de las diapositivas a los distintos software. Dice, la oficina de alumnos de una universidad desea conocer la distancia media que recorren los alumnos. Se selecciona una muestra de n igual a 100 que proporciona una distancia media de 10,22. Se sabe de investigaciones anteriores que esta distancia sigue una distribución normal con varianza 36. Estime con una confianza del 95% el verdadero valor de la distancia media. Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. ¿De qué tamaño es la muestra? ¿De 100 estudiantes? Bien. ¿Cuál es la media de esa muestra? 10,22. 10,22. ¿Y ese valor 36 de varianza es muestral o poblacional? ¿Es de la muestra de 100 o es algo que yo sé de antes? De antes. Lo de antes. De antes. Entonces, con esas condiciones, para construir un intervalo de confianza para la media poblacional, la fórmula a utilizar es la que tengo acá. A la media muestral le resto un valor a través de la normal por el desvío poblacional sobre la raíz de n. Y lo mismo en el otro extremo, pero sumando. La pregunta del millón es, ¿yo tengo que hacer esto? No. Nos vamos a ir a hacerlo, en este caso, con Minitab. A ver. Nos vamos a Minitab. Veremos que abra. Está medio lenteja. Entonces me voy a estadísticas y me voy a estadísticas básicas y digo Z en una muestra. Ahora vamos a ver el cuadro de resumen. Yo abro el desplegable,
digo que tengo los datos resumidos y me dice cuál es el tamaño de la muestra. Habíamos anotado en un papelito que era 100. La media de la muestra también lo teníamos que era 10,22. El desvío estándar conocido, cuando me hablan de conocido, se refiere a que es poblacional. Como me hablan de desvío estándar, es 6. Me voy a opciones. Me fijo que el nivel de confianza sea el 95%. Esto de hipótesis alternativa tiene que ver con la prueba de hipótesis, pero como yo estoy armando intervalos bilaterales, me conviene que esté en distinto, acepto y acepto. Y fíjense que Minitab me da automáticamente el intervalo de confianza. ¿Lo visualizan? ¿Qué es lo que se hace? Se aplica la fórmula que vimos recién. ¿Está? Fíjense, al aplicar esta fórmula, el software les resuelve de esta manera. Claudia, ¿querés que lo muestre en Bognar? Sí, te iba a decir eso. Te iba a decir eso. Justamente, mira, leíste el pensamiento. Mirá que tengo que dejar yo de presentar. Bien. Vieron que, a ver, esperen que compartamos. Vieron que ustedes tenían la aplicación de Probability Distribution, el mismo desarrollador de Probability Distribution como aplicación en Android, tiene una página, ¿sí? Tiene una página que hace no solo las distribuciones, como ustedes las tienen visualizadas en el celular, sino que además hace inferencias, ¿sí? Nos da las herramientas para hacer inferencias. Dentro de esas está el intervalo de confianza. La página, ¿sí? La tienen en el enlace, lo tienen en el aula virtual. Ahora, en todo caso, se los comparto en el chat para que los tengan. Si lo quieren abrir, si pueden abrirlo en forma simultánea, acá en la videollamada, se los comparto ahí para que lo tengan, ¿sí? Bien, ven entonces la página, estoy compartiendo página, ¿no? Sí. Bien. Tienen las distribuciones que serían las distribuciones discretas y las continuas, que son las mismas que tenían en el desplegable del celular. Pero en el tercer grupo de funciones que tiene el desarrollador aparecen herramientas para hacer inferencias. La primera de las herramientas son inferencias para MU. ¿Qué parámetro, o sea, dentro de la población, MU, a qué parámetro hace referencia? ¿Qué parámetro de la población es, MU? La media. La media. La media, ¿está bien? Bien, entonces seleccionamos esa y nos va a aparecer esta página, ¿sí? Nos va a abrir esta ventana. Fíjense en que son los mismos datos que mencionaba recién Claudia, que pedía Minitab. ¿Está bien? Los mismos datos. ¿Qué necesitamos para hacer una inferencia? Necesitamos los datos muestrales. Estas dos celdas son los muestrales. El tamaño de la muestra es con N minúscula, era de 100. Y la media que nosotros obtuvimos con la muestra de 100 era de, ¿me ayudan? Yo creo que lo tenía anotado antes, a ver, 10,22. 10,22. Sí, profe. 10,22. Acá es donde tenemos que analizar previamente la consigna. Fíjense en este campo de la pantalla, esperen que lo hago un poquito más grande para que lo vean. Acá. En este campo de la pantalla aparece S minúscula, ¿sí? S, si está con letra latina, no me salía el alfabeto, si está la letra latina, está haciendo referencia a la muestra. Sería el desvío muestral. Pero nosotros no teníamos el desvío muestral. ¿Qué teníamos? Teníamos el desvío poblacional, que es el que está con la letra griega. Entonces tengo que cambiar eso porque va a depender de eso el tipo de modelo que va a utilizar para hacer el intervalo de confianza. Bien, el desvío que teníamos era de 6. El desvío de 6.
Y una vez que ustedes tienen los datos, apretan Enter o ponen acá refrescar y nos va a dar la salida. Nos dice acá el intervalo de confianza para la media poblacional que pudo establecer con el 95%. ¿Qué ofrece la página? Ofrece estos 4 niveles. Ahí hay una gran diferencia entre lo que pueden hacer con Minitab o Megastat y lo que pueden hacer con la página. La página solamente les ofrece estos 4 niveles de confianza. Si ustedes le dijeran que hiciera un intervalo de confianza del 92%, no lo podrían hacer con este método, ¿sí? Un detalle más, digamos, potencial que tiene esta herramienta. Debajo tienen acá 2 opciones que pueden utilizar. Una de las opciones es que en lugar de tener los datos resumidos, acá pueden ingresar los datos separados por coma, ¿sí? Pueden hacer la muestra, si la muestra es chica, la pueden cargar acá y les calcula directamente el intervalo de confianza, ¿sí? La otra herramienta que pueden usar, o el otro potencial, disculpen, pero estoy al lado de la puerta. El otro potencial que tiene es que si tildan que en la opción Show Equation tienen las formulitas con las que se obtuvo este intervalo. O sea, el desarrollador les muestra acá qué fórmula usó para obtener esta salida, ¿sí? La media, que es la misma fórmula que tienen ustedes ahí en la presentación. La media muestral, el fractil de la normal, el desvío poblacional dividido la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? Ahí tienen la salida. Esta parte que está acá abajo la vamos a ver al final de la clase o el próximo encuentro, ¿sí? Queda más o menos ahí, es para que después ustedes puedan utilizarlo y practicar en el caso en el que tengan cualquiera de estos niveles de confianza. Si no, también lo pueden utilizar solo adaptando la fórmula, cambiando el fractil. Que se van a la aplicación, buscan el fractil y lo pueden venir a reemplazar, ¿sí? Bien, creo que ese es una buena herramienta. Tienen ahí el enlace, no sé si alguno lo intentó. Desde el enlace se ve bien desde el celu y se ve bien desde la compu. La diferencia con Minitab es que Minitab es un software propietario, que se nos cae la licencia, que nos cierran y no podemos seguir trabajando. En cambio, este es un software libre que realmente el desarrollador lo comparte para toda la comunidad académica y van a ver que cuando hagamos pruebas de hipótesis, grafica, y entonces al graficar también uno está visualizando cada una de las operaciones que está realizando. El desarrollador les ofrece inferencias con intervalos de confianza para la media, para la proporción y para la varianza, ¿sí? Ahora cuando trabajen con los ejemplos con Claudia, también pueden trabajar acá si necesitan alguna de esas herramientas, ¿sí? Bien, creo que con eso estaba ahí. Cualquier cosita, si lo intentan y quieren hacer alguna consulta, nos avisan. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Entonces ya sabemos hacer para la media con varianza poblacional conocida. Profe, a mí me quedó una duda. Lo que quieras. Es un número solo. En el desvío habíamos puesto 6. ¿De dónde sale ese 6? Porque es la raíz cuadrada de la varianza. Ah, perdón, ahí, ahora sí lo entendí. ¿Está bien? No lo Sí, encontraba. porque no teníamos la pantalla, así que te lo dijimos ahí a la pasada. La varianza es 6 y a vos te pide, fíjate que en la fórmula también te pide el desvío estándar. Acá. ¿Está bien? Sí, La raíz bien. cuadrada de la varianza. Buenísimo. ¿Bien hasta acá? Bueno, vamos a otro ejemplito. Dice, el ajuste de una máquina cambia la longitud de las piezas que produce. La longitud de las piezas se distribuye normalmente. Después de hacer el ajuste se toma una muestra aleatoria para determinar la longitud media de las piezas. Y nos dan los siguientes resultados. Fíjense que a diferencia del problema anterior,
quien hizo la muestra, nos tiró los valores y que nos arreglemos. Entonces empieza a llamarnos algunas cositas la atención. Por un lado, tenemos una muestra chica, tenemos una muestra que si ustedes cuentan es de solamente 10 valores. Tengo que calcular la media y tengo que calcular la varianza muestral. Si estoy trabajando tanto en Minitab como en la página de McMonmouth, podría llevar esta serie y directamente estar trabajando. Pero bueno, podemos calcular la media y la varianza. La media nos da 75,92 y el desvío estándar muestral 0,7728. Como trabajamos con una muestra chica y no conocemos la varianza poblacional, porque a diferencia del problema anterior que nos decía de experiencias anteriores se sabe que la varianza muestral es 36, acá no me dicen nada. La única varianza que conozco es la que yo calculé, que es la muestra. Entonces, en esas condiciones, yo voy a estar trabajando con la T de student. Entonces, la probabilidad de que el parámetro mu esté en este intervalo se calcula siendo la media muestral menos el valor de la T de student por el desvío estándar muestral sobre la raíz de n. Y lo mismo del otro lado sumando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Anótense cuánto vale la media. La media es 75,92 y el desvío estándar es 0,7728. Vamos a hacerlo con Minitab y después hacemos con, cuando terminemos, hacemos con McMonmouth. O lo pueden experimentar ustedes. Entonces, me voy a Minitab, que lo tenía abierto por algún lado. Acá está mi Minitab. Entonces, voy a estadísticas básicas, y fíjense que ya no me sirve Z. Dijimos que tengo que ir a la T. Los software me resuelven, pero yo tengo que decirle, a partir de los datos que tengo que decirle cuál es la función que tiene que utilizar. Entonces le digo que tiene los datos resumidos. El tamaño de la muestra era 10, la media de la muestra es 75,92 y la desviación estándar es 0,7728. Si yo realmente estuviera trabajando y tuviera cargada toda esa serie simple, directamente le digo que los datos no están resumidos y entonces trabajo simplemente. No me acuerdo cuánto, que no lo cargué, el tema del nivel de confianza, el 99%. Entonces, cuando voy a opciones, como hablamos hace un ratito, el que viene por default es el 95 y le cargo el 99. Acepto y acepto. Y me da este hermoso intervalo de confianza. Entonces, yo digo que el intervalo 75,126, 76,714 cubre el verdadero valor de la media con una probabilidad o con una confianza del 99%. Bien, vamos a otro ejemplo. Ahí te lo muestro, Claudia, en Bogner rapidito para que vean la diferencia. Dale, salgo. Para que lo vean, solo pueden probarlo ustedes, no hay problema, pero quería solamente mostrarles la diferencia. Dejo de presentar, así se lo mostrás. Ahí creo que estamos viendo la pantalla mía. Sí, la vemos perfecto. Recuerden que tienen que seleccionar primero la inferencia para la media y tildar acá en donde dice que van a ingresar los datos. Si es que
ingresan los datos. Si son poquitos, es fácil de ingresar. Si no, como les comentó Claudia, hacen primero el resumen y solamente ingresan los datos muestrales. Lo interesante de Bognar es que si ustedes tienen la muestra, es una muestra chiquita, la copiaron, una vez que la tienen no tienen que hacer otra cosa más que ir a Enter y automáticamente les dice de qué tamaño es la muestra, les calcula la media muestral y les calcula el desvío muestral. ¿Ven? Ya lo toma todo automáticamente. ¿Qué es lo que faltaría aclararle acá a la página? Que se los comentó Claudia ahí hace un ratito también. Esto por defecto viene con el 95%. Voy a tener que cambiar la confianza al 99% y adapta esos valores a los que me pedía el problema. ¿Sí? Importante, acá en la ecuación, fíjense en cómo cambió la forma de calcular este desarrollador. Como los datos son muestrales y utiliza el desvío muestral, el fractil con el cual va a construir este intervalo de confianza es de la t-student. ¿Lo ven? Si se acuerdan en la anterior, esperen que les muestro la salida anterior, usaba un fractil Z, o sea, usaba la normal estandarizada. ¿Ven la diferencia? Esto es como para tener cuidado, porque si bien el desarrollador lo hace el programa ya automáticamente, pero para no meter la pata nosotros cuando tenemos que utilizarlo por cuenta propia. ¿Sí? Ahí tienen la diferencia. Esta salida saca el intervalo de confianza, lo saca con una distribución t-student. ¿Sí? Bueno, creo que después es cuestión de ensayar, ¿sí? De ponerle mano a la aplicación de Minitab o a la de la página del desarrollador. ¿Estoy presentando yo de vuelta? Sí. Igual se estaba viendo, ¿eh? Ahí. Bueno, hay un problemita anterior que hoy lo vamos a pasar así más rapidito, que es cuando ustedes tienen una población finita. Cuando uno tiene una población finita, las fórmulas son iguales, pero el tema de estar aplicándole un factor de corrección. Es decir, es el mismo intervalo de confianza, pero se aplica un factor de corrección que es el tamaño de la población menos n, menos el tamaño de la muestra sobre n menos 1. Bueno, siguiente problema que me interesa, que tiene que ver con el tema de las proporciones. Cuando hablamos de proporciones, estamos haciendo referencia a la distribución binomial. Es decir, volvemos a la distribución binomial que habíamos visto la clase pasada y que retomamos un ratito hoy. Dice, se desea estimar el porcentaje de peras no comercializables cuando se las somete a un almacenamiento con una temperatura de 5 grados durante 20 días. De una muestra de 265 peras, resultaron 54 que no son comercializables. Utilice un nivel de confianza del 99%. Entonces, fíjense, yo estoy trabajando en este caso con la proporción. Yo les decía que respondía a un modelo binomial. ¿Por qué? Porque las peras son comercializables o no. Analizo 265 peras y el suceso, como les decía, era dicotómico. La probabilidad de que no sean comercializables es un valor constante. Entonces, estoy trabajando con un intervalo de confianza donde el P rayita indica la proporción en la muestra, el valor de n significa el tamaño de la población, de la muestra con la que estoy trabajando, y el valor de z es el valor de la normal. Tengan cuidado porque acá no sé por qué
quedó en ambos extremos restando. En un caso se resta y en el otro se suma. Entonces, yo tengo 54 peras sobre 265 que resultaron comercializables y el nivel de confianza es del 99%. Aplico la fórmula y obtengo que el porcentaje es entre 14 y 26%. Fíjense que si yo tengo que estar descartando de mi producción de peras casi el 27%, yo diría que mejor que revise el proceso. Vamos a ver cómo lo hago en Minitab. Entonces, estoy en Minitab, me voy a estadísticas básicas, y estoy en una proporción. Yo voy a tener los datos resumidos. Me dice, ¿cuántos eventos hago? Son las 54 peras sobre la cantidad de ensayos, que son 265. Me voy a opciones, cambio el valor que viene por default, acepto y acepto. Y me da, obviamente, el intervalo un poquitito más grande porque hace algún ajuste para el valor de la proporción muestral, pero me da entre el 14 y el 27% de la producción total no son comercializables. Y esa afirmación la hago con un 99% de confianza. Bien, vamos a otro ejemplo. Entonces, fíjense, el proceso es el mismo. Lo que me van cambiando son las fórmulas. ¿Qué fórmulas utilizo de acuerdo al parámetro que yo quiero estar testeando? Entonces, otro ejemplo dice, de una población normal se tomaron 11 elementos y me los dieron los 11. Estime con una confianza del 95% el verdadero valor de la varianza poblacional. En este caso me está pidiendo un intervalo de confianza para la varianza poblacional. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cargar todos estos valores y el intervalo de confianza va a estar trabajando a partir de una chi cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula? Va a ser n-1 por la varianza muestral sobre el valor de B, donde B es un área a través de la distribución chi cuadrado. El otro extremo es n-1 por la varianza muestral sobre el valor de A, donde A es otra área calculada a través de la distribución normal. Armándolo de este tipo, me queda un intervalo de confianza que cubra el verdadero valor de la varianza. En síntesis, ahora volvemos a cómo lo hacemos a través de, por ejemplo, Minitab o de Matplotlib. En síntesis, yo tengo que definir cuál es el parámetro que voy a estar utilizando y en qué condiciones. Si el parámetro a estimar es la media poblacional con varianza poblacional conocida, el estadígrafo o la función que yo estoy usando es la media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Este estadígrafo tiene una distribución normal y el intervalo de confianza es el que estuvimos utilizando. La media muestral más menos el valor de z por sigma sobre raíz de n. Si yo no conozco la varianza poblacional y la muestra es chica, es de menos de 30 valores, entonces la función con la que estamos trabajando es la misma que teníamos anteriormente, reemplazando el valor de sigma por S. Y trabaja con una t de student con n-1 grados de libertad.
El intervalo de confianza es similar al que habíamos hecho anteriormente, lo único que trabajando con la t-de-student y el desvío muestral. Si estoy trabajando con la proporción, estoy trabajando con una normal. El intervalo de confianza es la media muestral más menos el valor de z por la raíz cuadrada de la media muestral por 1 menos la media muestral sobre n. Y por último, si estoy trabajando con la varianza poblacional, voy a estar trabajando con la chi cuadrado, donde voy a tener que buscar a través de la chi cuadrado los valores de A y de B. Bien, les mostramos algún ejemplito con Wagner o con la distribución con Minitab. Zulma, si con el mismo ejemplito de anteriormente que se usó para la t-de-student, si lo podemos hacer para la varianza, si lo tenés a mano. A ver, porque cerré la página. Si me la recupera, Dale. ahí te digo. A ver. Si me la recupera. Acá me parece que me la va a recuperar. A ver. No. No la tengo. Me vas a tener, si tenés en la presentación los datos, me los pasas. Dale, dale, te los paso. Dame un cachitito. Segundito. Bueno, te dicto 75,3. Profe, se desconectó la profe, no sé qué le pasó. ¿Ah, sí? No está en línea, sí, sí. Ahí está, ahí volvió. Ah, Sí, esas ¿te cosas. había sido? Esas cosas del internet, viste, que puede pasar. Dale, te dicto 75,3. Espérame, porque tengo que poner a compartir. Si no, ustedes Ah, no. bueno, si no se va a estar complicado. Claro. Porque eso quise hacer y me sacó de la llamada. Como que. A ver. Ahí. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ahora sí. No sé, quise hacer lo mismo y Te no, sacó, te echó. no funcionó. Perdón, era una para la varianza, ¿verdad? Sí, pero tomamos el ejemplo 2, que era el que habíamos hecho con la t-de-student. Dale. Dale, Porque igual acá, 75,3. Dale. espera, porque me va, para la varianza me pide directamente los datos resumidos. ¿Los tenés? Bueno, no. No los tengo a mano. Acá sí, el desvío estándar muestral 0,7728. Ese es el desvío, ¿para qué lo El calculamos al desvío cuadrado? muestral Claro, porque 0,7728. ven que, miren, un detalle, me pide la varianza, entonces lo tengo que poner elevado al cuadrado a eso. Vamos a poner 0,7728 al cuadrado. Ahí está. Lo vamos a poner 0, pongo todos los decimales que me dieron por acá. 72,19. Ahí está. Y el tamaño de la muestra 10. era de 10. 10. Perfecto. Ahí está. Entonces, fíjense que me dio no solo el valor del intervalo de confianza, sino también las fórmulas que utilizó, que son las que les dijimos recién. El valor de A y de B de la chi cuadrado es el área acumulado hasta el valor
alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. Si uno lo quisiese hacer a mano. No lo van a hacer a mano, por lo tanto les mostramos. ¿El intervalo tenía una confianza del 95 al que te pedí ahí o el ejemplo que querían hacer? No, porque este lo hicimos sobre el de la media. El de la media tenía 0,99. Bueno, acá lo podemos cambiar si queremos Sí. también. Un detalle. Supongamos que estos valores de los denominadores uno los quisiera calcular manualmente, ¿sí? ¿Cómo consigo eso manualmente? Esperen que vamos a abrir Bognar acá. Esperen que... Ahí. Bognar tiene la distribución. Voy a ¿cuál distribución? A chi cuadrado. Me pide los grados de libertad, que como teníamos una muestra de 10, los grados de libertad serían 10 menos 1, 9. Necesito la media necesito el fractil, perdón, que si acá estamos con el 99% centrado, ¿sí? Recuerden que es el 99% centrado, tengo un 1% a cada lado, perdón, un 1% distribuido a cada cola, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a pedir acá es el valor del fractil cuando tenemos ahí. Nos da 23,58, que es el denominador que tiene acá del lado del límite inferior. ¿Sí? Fíjate que es muy chiquitito, no sé si se ve acá, pero está acá. Es esta colita. El otro fractil estaría... No se está viendo, profe. La gráfica no se ve. ¿No se ve la gráfica? No. Espérame que la Porque cambie. quedó en el intervalo de confianza. Me quedo acá. Espera. Ahí está. A ver. No, este me está compartiendo otra cosa. Esperen. Me está compartiendo otra pantalla. Esperen. A ver ahí. Vuelvo. Está hoy mi compu está... Temperamentales. A ver. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora. No nos daba. Ahí sí, se había quedado tildada en la de la prueba, ¿no? Acá, Claro, en la del intervalo. En la del anterior. intervalo. Bien. Entonces, le decía que el denominador de la formulita sería este fractil que está acá, que es muy chiquitito, no se ve casi el área. 23,58 sería el denominador del límite inferior. Y si cambiamos la probabilidad, pero para la otra cola, ahí está, ahí espera que se me fue un cero. Un cero más. Ahora, ahí está. Ahí está. Sí, está. Hoy hace lo que quiere. Temperamental. Ahí tengo el otro fractil, que es el que está en la cola de la izquierda. Este fractil va en el límite superior y el anterior que vimos en el límite inferior. ¿Sí? Esperen, ahí tengo, ahora sí, ven, estos valores, 23,589 y 1,735, los puedo calcular manualmente, les decía Claudia, haciéndolos con la aplicación del celu, si quiero, ¿está bien? O desde la página de Bognar. Otro detalle, este intervalo es para la varianza. Entre 0,22783 y 3,09 es el intervalo con un 99% de confianza en el que va a estar la varianza. Si le calculamos la raíz cuadrada de estos límites, podemos tener el intervalo de confianza para el desvío. ¿Sí? Les digo esto porque a veces en los problemas nos interesa saber entre qué valores da el desvío, no la varianza. Creo que con eso, a pesar de mis dificultades, se entendió perfecto. Bueno, en síntesis, hacemos una síntesis de lo que vimos hoy, que vimos muchas cosas. Hicimos un repaso de variables aleatorias discretas. Introdujimos el tema de variables aleatorias continuas
y hicimos un paneo por los intervalos de confianza posibles. El martes empezamos con pruebas de hipótesis. Para pruebas de hipótesis yo preciso que tengan todos estos conceptos afianzados. ¿Por qué? Porque se empieza un poquitín a complicar. Van a ver que todos los software me dan el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis todo junto. Por ejemplo, en Minitab es ponerle un tilde más y en Matbognar lo mismo. Así que el proceso en lo que hace a software es exactamente igual. Lo que varía es la formulación de cómo uno hace el problema o plantea las hipótesis. Entonces, yo lo que les pido, tienen ahora el fin de semana para, dentro de mi imaginario, yo pensaría que están terminando el trabajo práctico 1 y pueden empezar a jugar con la primera parte del trabajo práctico 2, que es de intervalos de confianza. Además, está titulada, dice intervalos de confianza y abajo dice pruebas de hipótesis. Unos problemas de intervalo de confianza y unos problemas de prueba de hipótesis. Yo precisaría que para el martes avancen sobre todas esas cosas, avanzando en la parte práctica para poder seguir agregándoles la teoría. Otra cosa que yo precisaba tener hoy es la fecha de la defensa, porque yo tengo que armar el tema de la agenda. A ver si lo pensaron, si tienen una fecha tentativa para decirme. No hablo por todos, pero en el grupo, profe, se votó y quedó el martes 28. Bueno, perfecto. Yo pongo el martes 28. Como Si de acá tentativo. al martes 28 de abril, ¿no? Al martes 28 de abril, no sé, vemos que no alcanza el tiempo o lo que fuese, lo volvemos a armar, lo volvemos a pensar antes de nuestra última clase, que es el 31 de marzo. Hoy les dejamos las cabezas así, pero no importa, es así, uno aprende de esta manera. Bueno, dejamos de grabar, ya estábamos terminando. Ahí hago el corte. Igual, para que no se asusten, el martes arrancamos un pedacito con intervalos de confianza, haremos algún ejemplito más y después pruebas de hipótesis.